Y lo que dice Rabbenu Baji en su libro famoso Jobot HaLevavot, él enumera en una lista todos los favores que Dios hace con el hombre, uno a uno. Uno de ellos, muy interesante, por el cual, dice el autor, debemos agradecerle a Dios profundamente, es el olvido. Si no hubiera olvido, dice el Jobot HaLevavot, este libro fantástico, nadie tendría hijos. Ninguno se animaría a construir, a hacer proyectos, a formar familias, porque ¿quién no tiene días difíciles? Todo ser humano tiene días complicados, tiene pérdidas fuertes, tragedias personales, y cuando uno está inmerso en ese tipo de dificultades, el sentimiento es: no quiero saber nada de la vida ni de nada nunca más. Gracias a Dios, el tiempo pasa, y aunque las vivencias continúan en el disco duro del cerebro humano, pero ya no tienen la misma intensidad, hay un poco de olvido, un poco de calma, lo que le permite a uno pensar con ánimo acerca del futuro. ¿Cuál es el periodo que dice nuestra literatura donde el ser humano ya olvida, donde ya pasa esa transición y los sentimientos se atenúan? ¿Cuánto es ese periodo? 12 meses. 12 meses es el lapso que uno necesita para poder continuar adelante, descargando el peso del pasado. Todo a excepción de la Shoah. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde el Holocausto? Estamos ya prácticamente cumpliendo 80 años desde que comenzó la pesadilla en 1939. Estamos ya prácticamente cumpliendo los 80 años desde que sucedió toda la tragedia mundial, pero no la hemos olvidado. No hemos olvidado toda la sangre que se derramó, todas las injusticias que se cometieron, y no solamente no hemos olvidado de manera milagrosa y continuamos recordando año con año. La Torá escribe claramente: recuerda lo que te hizo Amalek, no te olvides. El Rab Yitzhak Yedidia Frenkel era el suegro del Rab Israel Meir Lau, por si alguien lo identifica. Él solía decir que cuando la Torá te dice no te olvides de lo que te hicieron los enemigos, te está diciendo dos cosas. Número uno, te ordeno que no olvides, no puedes olvidar. Número dos, la realidad es que aunque quieras olvidar, no podrás olvidar. Cada generación, lo dijimos en la Agadá de Pesaj, Omdim alenu lejalotenu, se paran sobre nosotros para exterminarnos. Beakadosh Barujú matzilenu miyadam. Pero Dios Todopoderoso nos salva de sus manos. Hace apenas unos días hubo un ataque antisemita en un Beta Knesset en San Diego, donde una mujer falleció, otros están heridos hasta ahorita. Y la pregunta, ¿por qué?, queda otra vez sin respuesta. ¿Por qué ese ataque? ¿Qué tenía el perpetrador, este hombre, en contra de la gente que estaba adentro? No hay respuesta. La única aparente explicación que aparece ahí, ¿cuál es? Eran judíos, antisemitas. No hay explicación, no hay respuesta. No podemos olvidar lo que nos hicieron antes, hace 80 años, porque hasta hoy continuamos viviendo experiencias de antisemitismo alrededor del mundo. No podemos olvidar porque estamos vivos hoy, y el estar vivo
implica tener un compromiso con el pasado para poder manejar el presente y cambiar el futuro. Cuando pasan cosas alrededor del mundo con los medios de comunicación masivos, todo habitante del planeta se entera en instantes. Las noticias fluyen por diferentes vías, caminos, canales, pero la dinámica, el tono, es distinto cuando se trata de judíos. Cómicamente, dicen que una vez un joven vio en París cómo un perro, un Rottweiler muy agresivo, estaba atacando a una pequeña niña, y este joven arriesgó su vida, se aventó sobre el animal, lo ahorcó, lo mató y salvó a la niña. Todo el mundo se enteró de inmediato, fueron y le dijeron: ¿cómo te llamas? Tu nombre va a aparecer mañana en todos los diarios del mundo. Y la cita principal va a ser: un héroe parisense salvó a una niña. Y dijo: no soy parisense. Dijo: bueno, tu nombre, dinos cuál es, y va a aparecer ahí: un héroe francés, tal vez es de otra ciudad, salvó a una niña. Y dijo: no soy francés. Bueno, un héroe europeo salvó a la niña. Dijo: no soy europeo. Bueno, ¿qué eres? Y dijo: soy judío israelí. Entonces las noticias cambiarían y dirían: un israelí asesinó al perro de una pequeña niña inocente. Cómico, desgraciadamente, basado en hechos reales. Yom HaShoah, recordar la tragedia. ¿Con qué objetivo? ¿Con qué fin? Uno va a recordar 6 millones de víctimas. Y no solamente 6 millones de víctimas, eso fue nada más de nuestro lado. Como suelen decir, no todas las víctimas fueron judíos, pero sí todos los judíos fueron víctimas. Eso es una realidad muy importante para recalcar. 6 millones de almas de los nuestros que se fueron. ¿Cuál es el objetivo de recordar eso? ¿Deprimirnos? De ninguna manera. ¿Rendirnos? De ninguna manera. El objetivo es recordar algo que muchas veces olvidamos. Se suele criticar a las víctimas de la Shoah. Lo que voy a decir ahora, tal vez no mucha gente lo diga, pero se suele pensar que las víctimas del Holocausto fueron débiles, que fueron ingenuos, que se dejaron llevar al exterminio y a la muerte sin oponer alguna resistencia. Y eso les ha quitado mucho mérito a la grandeza de toda esa gente. Cuando uno no estuvo ahí, es fácil criticar. La historia, cuando se lee, se puede manipular y se puede pensar: ¿cómo? ¿Qué? ¿Por qué? Si era obvio, pero no era igual para la gente que estuvo ahí. Hay que ponernos mentalmente en el lugar de toda esa gente. Cuando día a día, tragedia más tragedia más tragedia, siempre de manera oculta y misteriosa, manipulaban sus emociones, poniendo en riesgo a sus familias, siempre haciéndoles creer que el próximo paso iba a ser algo mejor, y entonces buscaban. Déjenme decirles algo que dijo el Rab Yekutiel Yehudá Alberstam, sobreviviente del Holocausto. Él dijo que en una ocasión lo habían mandado a hacer una serie de trabajos forzados en el gueto de Varsovia. Estando ahí trabajando, sin parar, todo tipo de trabajos crueles, pesados, empezó a caer una lluvia torrencial. Y en eso, cuando ya las condiciones se volvían inhumanas, uno de sus compañeros de trabajo, de esa misma cuadrilla, le dijo: oiga, rabino, usted va a continuar leyendo en el libro de rezos el texto que se lee en las festividades judías.
Le dijo el jajam, ¿a qué eso te refieres? ¿Cuál párrafo es el que te molesta? Le dijo, hay uno que no me está dejando tranquilo. Atabe hartanu mikola amim. ¿Qué significa? Le decimos a Dios, tú nos elegiste por sobre todas las demás naciones. Usted, rabino, después de ver lo que está pasando hoy, va a agradecerle a su creador por haberlo elegido. Y el jajam le contestó, mira, tiene razón, pero a partir de hoy voy a decirlo con toda el alma, todo el corazón, para agradecerle a Dios que soy parte del pueblo judío, del débil, de la víctima, y no parte del asesino que está viéndonos desde arriba con una escopeta, amenazando con matarnos sin motivo alguno. Ser el débil y ser la víctima no es algo que nos debería de avergonzar. Avergonzados tendrían que sentirse los que se creyeron fuertes, los que se creyeron superiores, al grado de poder condenar al exterminio a millones de personas solamente por su genética, por su forma, por su piel, por su color de cabello o de ojos. Lo que debemos hoy por hoy recalcar, y por eso existe Yom HaShoah, es todo lo positivo que tuvo esa gente, tanto los que murieron como los que sobrevivieron. Todo lo que enfrentaron, ¿qué hay de rescatable en toda esa amarga y negra experiencia? Número uno, ¿cuántos casos hubo de gente que dio todo y arriesgó todo por el bienestar de un hermano? No un caso. Hay un libro, se lo recomiendo mucho si lo quieren leer, se llama Sin Título, porque no hay título que la autora pudiera haber puesto para contar sus experiencias personales. Ana Binokur es la autora de este libro. ¿Lo conocen? ¿Algunas? ¿No? ¿Lo conoces? Sin Título se llama. Ella cuenta que al final, cuando ya la liberación era un hecho, los últimos agentes de las SS evacuaron los campos, se llevaron a toda la gente, esto es sabido, en todos los libros está, con tal de borrar toda huella de sus crímenes. A ella la llevaron en un barco y en una parte del trayecto el barco estaba por hundirse y pusieron una tabla para que pudieran pasarse a otro barco. Pero había un detalle, y es donde se pone más interesante la historia. Los agentes alemanes querían salvar a un número solamente de personas y judíos para que ellos declararan en un futuro juzgado o juicio de crímenes de guerra que ayudaron a ciertos judíos y sirva como atenuante. Pero no amaban a los judíos que iban a salvar. Entonces, el judío que pudiera pasar por la tabla, por sus propios medios, y pasarse al segundo barco, pues era bienvenido. El que no tuviera la fuerza de pasar, o el equilibrio, entonces caía y moría en las aguas. Dice la autora que fue testigo de un episodio que no se le borró de la mente nunca. Había dos hermanas, una ya no tenía fuerza ni de ponerse de pie, y la otra la jaloneaba y le decía, ven, aunque sea con tus últimas fuerzas, vamos a cruzar esa tabla, nos vamos al segundo barco y nos vamos a salvar. Y la primera le decía, déjame aquí, no hay manera, yo no llego, aunque quieras arrastrarme, no llego, sálvate tú. Y entonces la segunda hermana gritó para que todos pudieran escuchar y dijo, todos los presentes están viendo cuánto quiero y hago esfuerzo por salvar a mi hermano, pero no estamos pudiendo. Que sepan que no fue por mí. Se sentó al lado de su hermana y dijo, moriremos ambas. ¿Ustedes qué pensaron que iba a decir? No fue mi culpa, yo me voy, yo me salvo. Yo también cuando estaba leyendo pensé que así iba a concluir, pero no. Dijo, que sepan que no fue por mí, yo quería salvarnos. Que no consideren lo que voy a hacer yo como un suicidio. Pero vamos a morir ambas porque yo a mi hermana no la voy a dejar.
Y cuando la hermana primera, la débil, escuchó esto, se arrastró con las últimas fuerzas que quedaban y se arrojó a las aguas para que su hermana no tuviera pretexto y abandonara el barco y se salve. Ella sabía que no podía cruzar la tabla. Lo único que pudo hacer, se arrastró para arrojarse a las aguas y morir, y que a su hermana no le quede opción y que se salve. Y la hermana se salvó. Este episodio fue uno de los decenas de miles que hubieron dentro de la Shoah, de gente que dio la vida por otros, gente que daba su pan, su ración de sopa, cualquier cosa que pudiera ayudar a otras personas. Yom HaShoah significa recordar este tipo de cosas para poder, hoy por hoy, ser un poco más productivos en nuestra sociedad. Abandonar el egoísmo que se ha convertido en el objetivo de todo ser humano, de todo hombre. Un episodio, no sé si decirles histórico o traumático, en la historia del rey David, dentro de muchos de los que él tuvo. Cuenta la Torá que un profeta se le acercó al rey David y le dijo: debido a los errores cometidos, Dios va a tomar cartas en el asunto y tienes que elegir entre 3 opciones de castigo. ¿Cuáles son las 3 opciones que le da el profeta al rey David? Opción número 1, 7 años de hambre para todo el país. Opción número 2, 3 meses de ataques enemigos. Opción número 3, 3 días de una peste que va a matar a muchos habitantes. Esas son las 3 opciones. ¿Qué se escoge? ¿Qué se elige? ¿Tiene alguien alguna opción? El rey David tiene que elegir entre una de esas 3. 7 años de hambre, 3 meses de persecución o 3 días de enfermedades mortales. Entonces, ¿nos vamos por el tiempo? Y elegimos los 3 días. Se muere mucha gente. Tal vez la guerra es mejor. O el hambre. A ver cómo importas, consigues comida. Dice el rey David: prefiero caer en manos de Dios, porque Dios es misericordioso. No manos enemigas y no hambre. 3 días directamente en la mano divina. ¿Por qué escogió esto? ¿Por qué? ¿Por el tiempo? Dice el Midrash, y lo citan los comentaristas, dijo el rey David: si yo elijo el hambre, la gente va a decir, ¿por qué eligió el hambre? Porque él tiene mucha comida, él es el rey, tiene reservas, a él no le va a afectar, él no va a morir, por eso escogió ese castigo. Si escojo la guerra, ¿qué van a decir? Pues confía en sus ejércitos, a él no le va a pasar nada. Voy a elegir algo en lo que todos estamos iguales: la peste, la enfermedad. No puedo hacer sentir a mi pueblo que yo los voy a abandonar. No estoy por arriba de nadie. Ese es el grandioso rey David. Todos vamos a estar en el mismo episodio de dificultad. Eso fue lo que pasó en la Shoah. Hubo mucha gente que descubrió de qué material está hecho el judío. El judío está hecho de un material distinto a todos los demás pueblos. Nadie ha enfrentado tanta persecución, tanto dolor, tanta injusticia y seguir adelante. ¿Con qué ánimo llegas a otro país a empezar de cero? ¿Cuántas veces el judío ha empezado de cero? ¿Con qué ánimo? ¿Otra vez? Todos los que estamos aquí seguramente tenemos un abuelo o un bisabuelo que llegó de otro lado. ¿Y con qué llegaron? Sin nada. ¿Y por qué llegaron así? Porque siempre hubo persecución, siempre les quitaron todo lo que construyeron a la nada. ¿Con qué ánimo vuelves a empezar? Pero pregunta, como dice la Torá, She'al Abija Beyagelja,
Zekeneja, Beyombrulaj. Pregúntale a tus padres, a tus abuelos, que te digan qué. ¿Saben qué? Que te digan cómo no se rindieron. Cómo llegaron aquí con toda la fuerza y volvieron a empezar. Ese es el judío, ese es el material del que estamos hechos. El pueblo de Israel tiene mucha amargura que recordar. Es cierto, nadie puede negarlo. Pero ¿qué pasó después de la Shoah? ¿Qué pasó? ¿Nos acabamos? ¿Nos perdimos? ¿Nos esfumamos? ¿Nos escondimos? No, nada de eso. Resurgimos con todo el orgullo adelante. Eso es lo que hay que recordar. Siempre tener esa fe. Nunca rendirnos ante ninguna circunstancia. El Admur de Kloisenburg, este rab que yo les mencionaba al inicio, él perdió a su esposa y a 11 hijos en el Holocausto. Cuando después rehizo su vida, increíble, ¿cómo rehaces tu vida, no? ¿Qué le dices al otro en la primera cita? ¿Qué le dices? No hay manera de contar ese pasado. Una esposa y 11 hijos. Rehizo su vida y tuvo 7 hijos más. Este jajam estuvo en un campamento de refugiados cuando terminó el Holocausto y dio una derashá en Yom Kippur, cuando apenas había terminado todo. Hubo mucha gente que no pudo regresar a sus países de origen, no tenía dónde ir. Hubo gente que estuvo en campamentos durante 1 año o 2, a ver a dónde se van. El jajam dio una derashá en Kippur, en uno de esos campamentos, y dijo así, abrió el Mahzor y observó las confesiones que hay en el Mahzor que se dicen en Kippur. Y dijo, leamos juntos, en voz alta, a ver si lo que está escrito aquí tiene sentido. Ashamnu, somos culpables. Y decía el jajam, ¿será cierto? ¿Somos culpables de lo que nos pasó? ¿Que estuvimos en Auschwitz? ¿Que nos mataron a las familias? No somos culpables. Y seguía, número 2, ¿qué sigue? Bagadnu, traicionamos. Decía el rab, ¿acaso nosotros traicionamos? ¿A quién? Si hemos seguido con Dios en el fuego y en el agua. ¿Qué seguía? Aleph Bet, ¿qué sigue? Gazalnu, robamos. ¿Acaso robamos? ¿Qué? ¿Qué robamos? Si no teníamos nada, todo nos lo quitaron. Entonces llegó el jajam y dijo, esta confesión no está hecha para nosotros. Y cerró el Mahzor. Todos estaban impactados. Hasta que el jajam dijo, pero cometimos pecados que no están en este Mahzor, que no están escritos en la confesión. ¿Cuál? ¿Qué pecado cometimos? Y dijo el rab, seguramente a todos los que estamos aquí, alguna vez nos pasó por la mente no querer seguir con vida. Y seguramente le pedimos a Dios, ya llévanos. Y no confiamos en que iba a haber un futuro mejor. Ese es nuestro pecado. Ese es el pecado por el cual tenemos que pedir perdón. Que quizás nos rendimos alguna vez, porque un judío no se rinde nunca. Palabras fuertísimas de alguien que lo vio, lo vivió, lo experimentó de primera fuente. Hay una ley que quiero que me digan cuál es el sentido de esta ley. ¿Qué pasa cuando tú te encuentras en la calle un objeto que está tirado y lo levantas y tiene algunas señales que el dueño podría identificar? ¿Tienes que regresarlo o no? Muy bien, depende. La conclusión, hay todo un tratado sobre eso, pero la conclusión, les voy a decir cuál es. Si suponemos que el dueño ya se dio por vencido, te lo puedes quedar. Si suponemos que el dueño sigue buscándolo, lo tienes que regresar. Y pregunta el Admur de Kochk, Rab Menachem Mendel Morgenstein, ¿qué lógica tiene esta ley? El dueño compró el objeto, es suyo. ¿Qué? Porque se rindió y ya no piensa encontrarlo, ya se lo voy a quitar. Si yo lo encontré y sé que tiene dueño, ¿qué me importa que él ya no lo busca? ¿Y saben qué contestó? Palabras maravillosas. Él dijo, si alguien
se rindió, hay que multarlo con la pérdida de ese objeto. Hay que castigarlo por haberse rendido, porque un judío no se rinde nunca. Aunque no haya probabilidades de encontrar tu objeto, tú no te puedes dar por vencido, porque tienes un Dios que te cuida. Y si te diste por vencido, castigo. ¿Cuál es el castigo? Le regalamos el objeto al que se lo encontró. Increíble. Es un enfoque de la vida completamente distinto al que estamos acostumbrados a escuchar. Había un rab que escuchó a un judío en la barraca que compartían, diciendo: acabo de tener un sueño, y en este sueño observé a un jajam de la generación anterior que hablaba conmigo. Y este rab se acercó rápidamente y le dijo: ¿me cuentas el sueño ahora? Porque la persona con la que hablaste en tu sueño era mi abuelo. ¿Me cuentas qué soñaste? Le dijo: yo soñé que el jajam me dio una derashá, un mensaje de Torah de 1 minuto. ¿Qué te dio? ¿Qué te dijo? Hay un versículo que leen ustedes todos los días en el Shema y se lee en voz baja. ¿Cómo empieza? Behará af Adonai Bahem. ¿Cómo lo han pensado? ¿Cuál es la traducción que han pensado durante toda su vida? Behará af, se va a encender la furia, Hashem, de Dios, Bahem, con ustedes. Por eso se lee en voz baja, no queremos que eso pase. Este jajam en el sueño le dijo: no es la explicación correcta del versículo. No saben traducir, llevan décadas explicándolo mal. Entonces, ¿cuál es la explicación? Behará af. La explicación es así, un punto en medio. Behará af, Hashem Bahem. Aún cuando se encienda la furia, Dios está con ustedes. No va a encenderse la furia de Dios con ustedes. Aún cuando se encienda la furia, Dios va a estar ahí con ustedes. Ese es Yom HaShoah. Recordar no solamente la tragedia, recordar que pudimos resurgir gracias a un Dios que, aunque no lo podemos comprender, pero sabemos que está ahí para nosotros. Aunque no podemos, con nuestro poco y limitado intelecto y capacidad, explicarlo, justificar lo que vemos, aún así estamos con Él porque sabemos que Él está ahí con nosotros. El Azmur de Bobo, él explicó que esta frase les dio a todos los que estaban presentes en esa barraca la fuerza para poder resistir todos los sufrimientos posteriores, todos los abusos. Saber que hay un Dios que está al pendiente de ti aunque no lo logres comprender. Uno de los relatos que más me llamó la atención de varios libros que he leído es sobre el Rab Shapira, el Rebbe de Bludov, que contó una experiencia que él vivió en uno de los campos en los que estuvo recluido, donde dijo que los capataces, los capos, los agentes Reshaim y Machshemam dijeron que se querían divertir un poco con los presos. Hicieron una especie de actividad donde tenían que saltar una zanja todos los que estaban ahí, y aquellos que lograran llegar al otro lado continuaban con vida. Los que cayeran en la zanja recibían un disparo. Entonces este rab estaba sumamente angustiado porque estaba muy débil y dijo: ¿cómo voy a lograr saltar toda esta zanja? Es una distancia muy grande y no tengo fuerza. Atrás de él había un judío que no quería saber nada de la religión y siempre molestaba al rabino con preguntas, con ataques, agresiones verbales, y le tocaba saltar después que el jajam. Entonces de repente se puso a correr el jajam con todas sus fuerzas que le quedaban, brincó y se encontró del otro lado. Y volteó a su derecha, ¿y quién estaba ahí? También el otro yehudí que venía atrás. Y el otro yehudí le preguntó al jajam: jajam, ¿cómo le hizo para lograr brincar toda esa distancia? Le dijo: te voy a decir la verdad.
Busqué dentro de mí todas las fuerzas posibles. Brinqué, pensé que no llegaba, pero pensé en mis abuelos, pensé en mis papás, pensé que soy parte de una cadena que no puede acabar. Me agarré de la ropa de mis padres y llegué al otro lado. Pero se volteó el jajam y le dijo al otro hombre, pero tú, ¿cómo llegaste? Yo tuve fe, tú no tienes fe, tú eres un hombre que no cree en nada. Yo tuve fe, me agarré de mis creencias, saqué una fuerza interior que no conocía, pero tú, ¿cómo lograste llegar? Te estoy viendo aquí a mi lado. Y le dijo, jajam, usted se agarró de la ropa de su abuelo y de su papá. Yo me agarré de la suya. Cuando yo lo vi a usted con tanta fe, lo vi llegar y dije, yo también puedo. Cualquier chispa enciende el alma de la fe de cualquier judío. Es lo que necesitamos, creer que sí se puede salir. Si tú le hubieras preguntado a cualquier yehudí recluido en un campo en 1942, porque ahí fue donde se puso mucho más fuerte todo el asunto, le hubieras preguntado, oye, ¿crees que vas a salir de acá? ¿Alguna vez vas a estar en una cena familiar? ¿Alguna vez vas a estar en una cama cómoda, en un baño de agua caliente? No te hubieran dicho que sí, nunca en la vida. En el libro de Víctor Frankl cuenta que hacían una broma los prisioneros y decían que cuando llegaran a estar libres alguna vez y acudieran a un banquete y hubiera un buffet, le iban a decir al mesero, sírvame una cucharada desde el fondo de la olla. Dice, ¿por qué? Porque en el campo, el que llevaba a cabo la repartición de los alimentos, le daba una cucharadita de arriba. ¿Qué hay en la parte de arriba? Puro líquido. Pero si de ahí algún amigo, le daba desde el fondo, donde había a veces papas, zanahorias. Pues decía, ya vamos a estar tan traumados que cuando llegamos a un banquete ya en la vida normal, le vamos a decir, oye, por favor, sírvenos desde el fondo. No pensaron que iban a volver a tener una vida común. No pensaban en la vida normal. Pero pasó. Es lo increíble, que sí pasó. Y hoy por hoy hay millones de judíos en el mundo, algo que nunca se creyó posible en esa época. La fe es lo que tenemos que hacer hoy por hoy en Yom HaShoah. No solamente recordar tragedias. Una vez leí una historia que me puso mucho a pensar. Un niño en Estados Unidos vació su alcancía y se escabulló rápidamente a la farmacia más cercana y le dijo al encargado, quiero comprar. Le dijo, ¿qué quieres comprar? Le dijo, un milagro. ¿Cómo un milagro? Le dijo, sí, yo escuché que mi papá dijo que a mi hermana enferma solamente la puede salvar un milagro y que ellos no tienen. Entonces yo junté todos mis ahorros y vine a comprar un milagro. ¿Cuánto cuesta? Tengo $1.12. El dueño, un poquito acongojado por la situación, le dijo, perdón, no vendo milagros, no te puedo ayudar. Y el niño le dijo, pero ¿cómo? Si esto no es suficiente, puedo juntar más. Pero véndeme un milagro. Estaba ahí al lado una persona alta, imponente, y le dijo, a ver, niño, cuéntame qué está pasando. Y le repitió la historia, le dijo, yo necesito un milagro para mi hermana. Le dijo, ¿dónde está tu hermana? Vamos a verla. Lo guió a su casa, vio que la niña estaba enferma, y le dijo, quiero que vaya mañana a este hospital. Le anotó, le puso ahí las indicaciones, aquí la van a recibir. Él era el director de ese hospital. Y le dijo al niño, cuando salió de la casa, tienes justo el dinero necesario. Este milagro cuesta $1.12. Al final, la hija se salvó y la mamá estaba vuelta loca. Y dijo, ¿cuánto nos va a costar? Esto va a salir una fortuna. Le dijeron, no es nada. Y dijo, ¿qué habrá pasado? Y dijo el niño, ¿cómo no sabes, mamá? Fui yo con $1.12 y un poco de fe. Fue lo único que se necesitó para curar a esta muchacha. Un poco de fe de un niño inocente, ingenuo, que no tiene maldad, que tiene un corazón puro, y dijo, si se necesita un milagro hay que conseguir uno, sea como sea. La Shoah es un recuerdo amargo, pero también es un recuerdo de que existe la esperanza
de que existe la continuidad, de que somos parte de algo más grande de lo que el ser humano puede llegar a destruir, pero porque tenemos un Dios que nos cuida. La Gemara dice, el pueblo judío es comparado con un borreguito rodeado de 70 lobos. ¿Cuántas probabilidades tiene de sobrevivir un borreguito? 70 lobos, nada. ¿Apostarías por él? No apostarías por él. Pero, dijo el rey David, Adonai Roí, Dios es el pastor de ese borreguito. ¿Qué pueden hacer los 70 lobos contra él? Nada. Y el borreguito sigue hasta el día de hoy. ¿Cuántos han querido destruirnos y no han podido? Y esos son los que nos enteramos. Hoy por hoy, lo que nosotros tenemos que hacer es volver a nuestro origen. Volver a pensar de qué estamos hechos. ¿Qué nos ha enseñado la historia? La historia nos ha enseñado que somos mucho más de lo que parece. Que nos cuidan desde arriba de una manera sobrenatural y que nunca podemos pensar que todo está perdido. Yom HaShoah se puede traducir también, hoy por hoy, como un día de esperanza en el que podemos ver hacia atrás y decir, no estamos solos. Eso es muy importante, no para la gente que está en guerra, no para la gente que está en Polonia, para la gente que estamos vivos hoy por hoy, cuando enfrentamos nuestras propias guerras, porque cada persona es un mundo y cada persona tiene un campo de concentración dentro de él que no lo deja salir, no lo deja ser libre y no lo deja continuar. Saber que hay esperanza para todo y no nos podemos rendir. Bueno.